Queridos alumnos del Colegio Virgen del Carmen o Colegio de Carmelitas, me pedían vuestros profesores que os hablara durante este rato sobre la Semana Santa, qué es lo que nosotros celebramos y por otro lado cómo vivir estos días en plenitud. Daros algún consejo práctico y pues así prepararnos y preparar el corazón para vivir estos días santos. Lo primero que tenemos que responder es a la pregunta de ¿qué es la Semana Santa? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a celebrar? A mí me gusta comparar la Cuaresma y la Semana Santa con lo que es el noviazgo y el matrimonio cristiano. Es decir, cuando yo me encuentro alguna pareja que mantienen un noviazgo eternamente y no se deciden a dar el paso al matrimonio, les digo que no tiene mucho sentido alargar el noviazgo si no tiene como fin el matrimonio. De la misma manera, nosotros, la Semana Santa, la Cuaresma, está dirigido a el Tríodo Pascual, es decir, al misterio central de nuestra fe, donde vamos a celebrar que Cristo se entrega por nosotros, muere y luego resucita. Y todo esto es un misterio de amor tremendo. Por eso vivimos pues toda la Cuaresma. Es decir, si alargásemos el tiempo innecesariamente en la Cuaresma, o nos fijásemos solo en la Cuaresma, no tendría sentido, por ejemplo, el hacer el ayuno, no tendría sentido hacer una limosna, buscar más tiempo de oración. ¿Por qué? Porque estamos preparando nuestro corazón para vivir este misterio central de todo el año litúrgico. Entonces, ¿qué es lo que celebramos en Semana Santa? Como os digo, el resumen perfecto es este, que Cristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Y es lo que dice San Pablo, Cristo me amó y se entregó por mí. Y sobre todo descubrir que esta salvación no se ofrece pues simplemente a la generalidad, sino que va en particular hacia mí. Es decir, Cristo me ofrece a mí personalmente su salvación desde la cruz y desde la resurrección. Y podríamos decir que, pues la Semana Santa tiene un comienzo, claro, o sea, eso es evidente, tiene que tener un principio y un fin. Su principio está en el Domingo de Ramos que todos nosotros conocemos de maravilla, es decir, seguramente que habréis ido miles de veces con vuestros padres a la iglesia ese día con el ramo, luego lo habréis colgado en el balcón de vuestras casas o en las ventanas. Evidentemente sabemos el episodio, es decir, Jesús se acerca a la ciudad de Jerusalén, se acerca con sus discípulos y de repente lo recibe una multitud con ramos. No es que estuviesen esperando en concreto a Jesús, sino que eran los días de la Pascua judía y entonces Jerusalén estaba repleta de gente. Y entonces llegan sus discípulos, cogen los ramos para recibirle y también toda la multitud se une. Pero pensemos que también están por allí los fariseos que ya le tienen un odio tremendo a Jesús y los romanos que contemplan ese espectáculo, viendo cómo llega alguien que parece que quiere asemejarse a un Mesías, parece que es alguien que se quiere asemejar a un rey. Bien, llega lo curioso, llega Jesús y se presenta con un asno. Todos lo conocemos, hemos visto miles de imágenes de Semana Santa, Jesús con la borriquita, y con el ramo. Este hecho tiene un significado profundísimo, es decir, cuando los emperadores, los reyes en la antigüedad, se acercaban a las ciudades, se acercaban con sus caballos, con su corte, con sus soldados, con sus ejércitos, con los tesoros conquistados, es decir, cuando entraban en una ciudad que habían conquistado, llegaban con todo el poder para decir, yo soy el rey, yo soy el que tengo más poder que el rey que acabo de conquistar. Jesús llega y no se presenta ni con un caballo, ni con una multitud armada, ni con grandes tesoros, sino que se presenta humilde y pacífico. Y esto nos habla, os decía antes, de que la Semana Santa es para descubrir que Cristo nos ofrece su salvación. De la misma manera, Cristo nos ofrece su salvación de esta manera humilde, de esta manera sencilla, queriendo conquistar nuestro corazón con la paz. Y luego ya nuestra respuesta, es decir, Jesús entra en Jerusalén para ofrecer su salvación. Y podemos tener dos respuestas, o coger esta salvación o rechazarla y crucificarle en la cruz. Pero bueno, no me quiero detener mucho en cada uno de estos acontecimientos porque si no, pues podría estar hablándoos aquí media hora y no conviene porque tenéis que seguir las clases y porque sobre todo quiero ir a la profundidad de cada uno de estos días que celebramos. Bien, sabemos que lo que se celebraba después era la Pascua judía. Durante estos días Jesús vive distintos acontecimientos, pero en eso no me detengo, voy a lo central. Se celebraba la Pascua judía. Yo creo que todos recordaréis, sois más jóvenes que yo, pero los profesores lo recordarán, vosotros lo habéis visto seguro, una película que se llama El Príncipe de Egipto. Es una película que nos habla de Moisés y de la liberación del pueblo de Egipto. Sabéis que en ese momento Dios manda distintas plagas para liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud. La última plaga fue la plaga del ángel exterminador, que mataba a todos los primogénitos. En ese punto, a Moisés se le manda y a todo el pueblo que los que quieran librarse de esta plaga tenían que comer, cenar un cordero y manchar
con la sangre del cordero las jambas de las puertas. En memorial de aquella acción, todos los años el pueblo seguía celebrando esta Pascua, seguía celebrando que había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces Jesús también se reúne con sus discípulos, se reúne con sus amigos más íntimos a celebrar esta Pascua. Y es genial porque, claro, cuando descubrimos este sentido del cordero, de la sangre, entendemos perfectamente el contexto en el cual Jesús quiere entregar su vida. Y en ese momento, donde está todo el contexto del cordero, de la sangre, llega Jesús y el gesto que hace es lavar los pies a los discípulos. Conocemos ya esta escena. Pero lo impresionante es la humillación de Jesús, que se despoja de su rango y se pone a servir a los discípulos, aquellos que le habían seguido durante esos 3 años. Y encima les da esta norma, que lo que Él ha hecho con ellos, ellos tienen que seguir haciéndolo con cada uno de nosotros. Y así es como se nos da el mandamiento del amor. Pero además este día se nos da algo más grande todavía, y es el tesoro de la Eucaristía. Es decir, que Cristo se ha quedado para siempre con nosotros hasta que llegue el final de los tiempos, cuando venga en su gloria y en su majestad. Porque en el transcurso de esa cena, de ese ritual, porque no pensemos que es una cena como cuando nosotros nos juntamos a celebrar la Navidad, bueno, sí, pues a lo mejor bendecimos la mesa y ya llega el primer plato, el segundo plato, si el tercer plato, los postres, etc. No, sino que esto tenía todo un ritual. Y en este ritual Jesús introduce una novedad. Y esta novedad es que dice con el pan, esto es mi cuerpo, y dice con el vino, esta es mi sangre. Si nos quedáramos ahí bien, perfecto, pero es que luego dice, haced esto en conmemoración mía. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y seguro que os pasará, nos aburrimos cuando vamos a la misa. Decimos, jo, qué rollo el cura, lo que se alarga la homilía, jo, qué rollo, qué mal que leen, qué mal que cantan. Y bueno, pues eso es fruto muchas veces de la debilidad, pero tenemos que recordar que ir cada domingo a la misa, especialmente en estos días de Semana Santa, es entrar en la intimidad del Señor, es entrar en el cenáculo, es entrar y participar del cuerpo y la sangre del Señor. Cuando vayáis a la iglesia, recordarlo. Esto es el cenáculo donde Cristo quiere compartir conmigo su misma vida divina, donde Cristo quiere compartir conmigo su intimidad. Y he tocado el micrófono y a lo mejor se desajusta, esperemos que no. Pero sigo. Es decir, no se queda ahí Jesús, sino que anticipa lo que va a acontecer a continuación. Es decir, luego se marcha al Monte de los Olivos con 3 de sus mejores amigos, con Pedro, Santiago y Juan. Y hay una frase que es muy curiosa, dice, mi alma está triste hasta la muerte triste. Jesús experimenta la tristeza. Y uno puede pensar, claro, si habéis visto la película de La Pasión de Mel Gibson, que es impresionante, claro, uno dice, madre mía, es que va a pasar mucho el Señor, va a pasar mucho el Maestro, y es normal que esté triste porque va a ser horrible, va a pasar por un padecimiento fatal. Y es verdad. Pero esta cita de la Escritura, yo, pues preparando el vídeo, me he remitido a un paralelo. Un paralelo es cuando Jesús está citando algo del Antiguo Testamento. No solo que está hablando por sí solo, sino que está citando algo ya contenido antes en la Sagrada Escritura. Y está citando algo perteneciente al libro del Eclesiastés, que dice así, no es un disgusto mortal que un compañero o amigo se convierta en enemigo. Todos sabéis lo que viene después, en el huerto de los olivos, que llega Judas y con un beso entrega al Hijo del Hombre. Pero pensemos que en aquel momento del huerto de los olivos, Jesús piensa en cada uno de nosotros. Y Jesús sufre en su corazón por todos los rechazos que va a vivir, por toda la gente que va a rechazar la salvación, por toda la gente que va a rechazar esa obra de amor con cada uno de nosotros. A veces la pasión me gusta compararla con un iceberg, es decir, nosotros vemos pues la sangre, vemos los latigazos, vemos el juicio injusto, por supuesto, que se le hace a Jesús. Y vemos nada más que una parte, pero debajo hay todo ese sufrimiento, diríamos, quizás espiritual, pero sobre todo en el corazón del Señor. Cuando alguien, por ejemplo, quiere a otra persona, sucede muchas veces que sufre. Esto es así. Quien bien te quiere te hará sufrir, pero porque queremos a esa persona, amamos. A mí alguna vez en el vídeo de YouTube me han puesto un dislike o me han criticado algún vídeo. Pues bueno, pues bien, pero no te importa. Es decir, si llega mi madre y, por ejemplo, me da un bofetón, o me rechaza, o me dice algo malo, me duele. ¿Por qué? Porque es alguien a quien quiero y entonces sufro. De la misma manera, aquí tenemos que comprender que Jesús se ha entregado porque nos ama infinitamente a cada uno de nosotros. Y por eso sufre y sufre su corazón. Y por eso su alma está triste hasta la muerte triste. Porque está viendo que hay mucha gente
que puede llegar a rechazar su salvación. De momento la voz aguanta, a ver si llego al final del vídeo. Entonces ahí es cuando comienza la pasión y entonces llega Judas y lo entrega. Y aquí se sucede una serie de acontecimientos que tampoco me detengo. Es decir, Jesús es llevado al palacio de Caifás, se sucede sobre él un juicio injusto por parte de los judíos y luego es llevado al palacio de Pilatos, donde pues, se le vuelve a juzgar, etc. Ahí es donde Jesús recibe los latigazos. Os decía que los sufrimientos son como una parte muy superficial de la pasión, pero también yo creo que es importante considerar alguna cosa y simplemente algún dato. Los romanos, para ellos, la muerte era como un espectáculo. Hay una película del año, creo que 2000, no recuerdo bien, que para mí es una de mis películas favoritas, la película de Gladiator. En esa película se ve perfectamente la cultura de la muerte, es decir, cómo para los romanos la muerte era un espectáculo, y tenían a los gladiadores, tenían las luchas, etc. Bien. Imaginaos para un acusado, o sea, cuando acusaban a alguien era todavía más espectáculo. Y los latigazos de Jesús pues lo contemplaron varias personas. Y para ellos, el número final de latigazos era 49. 49, porque a partir de ese número se mataba al condenado. Uno de los grandes descubrimientos fue el descubrimiento de la sábana santa. Y cuando se examinó la sábana santa, se vio que Jesús había pasado por 150 latigazos, lo cual evidentemente aceleró después su muerte en la cruz. Y bueno, por los latigazos a veces los representamos con cuerdas, con sogas, pero también pensemos que claro, que muchas veces contenían cristales, contenían bolas de plomo, entonces la espalda acababa destrozada, los huesos y muchas veces incluso los órganos. Es decir, que no es como un latigazo, como el cinturón de tu padre cuando se cabrea con... No, o sea, es que es una cosa mucho más seria y mucho más grave. Mientras tanto, los romanos disfrutando de aquel espectáculo. Y eso pues a veces nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer sufrir también con Cristo y acompañar en este sufrimiento. Pero bueno, luego Jesús es acompañado en ese Vía Crucis, en ese camino hacia el Monte Calvario, donde ya es crucificado. Nosotros, recordad lo que os he dicho del espectáculo de la muerte, nosotros hoy estamos familiarizados, con la cruz. Es decir, nosotros vemos cruces, seguramente en vuestro colegio tenéis miles de cruces, en vuestras casas. En el casco, por ejemplo, si vais andando, muchas veces veis cruces en iglesias antiguas. Cruces no me refiero solo dentro, sino incluso en la fachada. Estamos familiarizados con este concepto. Pero las cruces en la antigüedad era un instrumento de horror y un instrumento de diversión. Es decir, los mismos escritores, por ejemplo Cicerón, cuando tiene que hablar de la crucifixión, da como una serie de vueltas, de recursos estilísticos para no decir esta palabra, crucifixión. Hubo un acontecimiento, una revuelta del pueblo judío, cuando más o menos medio siglo antes de que el Señor se encarnara, y fue cuando el gobernador de entonces crucificó a más de 6.000 judíos. Tanto es así que incluso llegaron a crucificar en los Olivos, con lo cual, aunque era un instrumento de diversión para los romanos, para los judíos era un instrumento de escándalo. Claro, porque era un instrumento de martirio, de sufrimiento. Y simplemente esto, ¿no? Y también para considerar cómo cuando Cristo resucite y vamos a esto, es decir, los apóstoles anuncian una buena noticia, es decir, Cristo ha muerto por ti. No es simplemente un escándalo, no es simplemente pues un momento de diversión, sino que Cristo te ha querido rescatar por una de las formas más duras de redención, y es a través de la cruz, que era rechazada por los judíos y que era instrumento de diversión para los romanos. Bien, viendo todo este contexto, viendo pues cada uno de estos acontecimientos, ¿qué es lo que nosotros celebramos? Celebramos, yo lo he dicho, un misterio de amor de Cristo con cada uno de nosotros. Es decir, Cristo en esta Semana Santa, y estoy seguro, va a llamar a la puerta de tu corazón y tú tienes que responder si dices que sí o rechazas. Es decir, hubo mucha gente que vio la pasión de Cristo. Es decir, los soldados, los apóstoles, especialmente Judas. También tenemos a los soldados romanos, tenemos al gobernador, tenemos a los sumos sacerdotes, tenemos a los fariseos del pueblo, tenemos al pueblo llano. Mucha gente hubo que contempló esta pasión, como nosotros también. Puede llegar la Semana Santa y pasar inadvertida, pero Cristo te la ofrece, es decir, Cristo te ofrece caminar con Él y caminar con la cruz. Y tú tienes que responder si quieres seguirle o si quieres quedarte a un lado de manera pasiva y, bueno, dejar que pase Cristo, que muera por ti, y no hacer caso omiso. Pero bueno,
Nuestra Semana Santa. El Domingo de Ramos nosotros bendeciremos los ramos, aunque este año no podemos hacer una gran procesión. Por ejemplo, en la parroquia de Santiago era precioso, yo no lo he vivido porque llegué el año pasado. Se hacía una procesión preciosa desde el Colegio de Tavera, desde el claustro noble, hasta lo que es la parroquia, el interior del templo. La gente con ramos, cantando, alabando al Señor. Pero nosotros mantendremos este año la bendición de los ramos. Y es precioso ver cómo nosotros también iniciamos la Semana Santa alabando a Cristo, que es el auténtico Rey que viene a conquistar nuestro corazón. Después tenemos el signo el Jueves Santo de el lavatorio de los pies. Este año no se puede hacer por el COVID, porque sabéis que se transmite a través del agua también el coronavirus, entonces se ha eliminado. Pero también es bonito que lo pensemos, cómo también Cristo nos invita a todos a estar al servicio del otro. A los profesores al servicio de los alumnos al servicio de los profesores, los hijos al servicio de los padres al servicio de los hijos, los hermanos cada uno al servicio del otro. Y es que es precisamente este el mandamiento del amor, estar al servicio del otro. Y el otro gran regalo que Cristo nos deja es la Eucaristía. Y cuando acaben los oficios del Jueves Santo, a los cuales os invito a ir, se quedará el monumento, es decir, la vela del Santísimo, acompañar a Jesús en su sufrimiento también ahí. Luego os digo un consejo para este momento, pero bueno, que lo consideremos, que Cristo se va a quedar en la Eucaristía en ese momento especialmente para acompañarle. Y luego tenemos el Viernes Santo con la adoración de la cruz. Si vais el Jueves Santo a los oficios vais a ver que todo está lleno de flores, los mejores manteles que tienen en la iglesia, lleno de candelabros, precioso. Llegáis el Viernes Santo y todo eso está vacío, precisamente para significar que nos acercamos a la cruz. Y ahí es cuando nosotros adoramos a la cruz. Cuando entramos a la iglesia nosotros podemos hacer la genuflexión, pero también el Viernes Santo se puede hacer la genuflexión a la cruz, porque es precisamente el signo que la iglesia nos ofrece para recordar el amor de Dios. El sábado la iglesia no tiene celebración litúrgica como tal, no tenemos Eucaristía, pero se nos invita a vivir especialmente acompañados de la mano de aquella que estuvo en su soledad el sábado santo, que fue la Virgen María. Luego también os doy un pequeño consejo para este momento. Y finalmente, el Domingo de Resurrección, que se inicia con la Vigilia Pascual en la noche. Este año con el límite horario, pues empezaremos a las 5, a las 6 de la tarde o a las 7, donde celebramos precisamente esa resurrección, cómo la luz de Cristo en medio de la noche vence a las tinieblas, cómo Cristo vence al pecado, cómo Cristo vence a toda la oscuridad, a toda enfermedad posible, a toda dificultad, a toda cruz. Cristo la vence con su resurrección. Madre mía, creo que voy a llegar al final del vídeo. Y consejos prácticos para vivir esta Semana Santa. Yo os diría, en total, 4 consejos. 5 consejos. El primero de ellos, cuando llegue el Jueves Santo, hemos hablado del regalo, del mandamiento del amor y del regalo de la Eucaristía. Primer consejo, acompañar al Santísimo, que paséis a una iglesia el Jueves Santo y visitéis el Santísimo. Sea 1 minuto, sea 5 minutos, sea 30 minutos, 1 hora, el tiempo que sea. Pero visitad a Jesús, no le dejéis solo en esa noche, acompañadle. Aunque es verdad que muchas veces nos acercamos a la iglesia, no sabemos qué rezar, no sabemos qué decir. Estate con Él. Muchas veces con los amigos pues no sabemos qué decir o no sabemos qué contar, pero estamos a gusto. Pues estate con Jesús un rato a gusto y tranquilo. En segundo lugar, para el Viernes Santo, que cogáis alguna cruz de casa y lo pongáis en vuestra habitación, para que en un momento miréis a la cruz, miréis el amor que Jesús te ha tenido. Y también para el Viernes Santo, pero si podéis empezar el Domingo de Ramos con esto, precioso. Tercer consejo, leer una de las pasiones. Todos seguramente tendréis Biblia, como yo. Entonces, pues es muy fácil. Buscáis Marcos, que quizás es más corta, Juan, Mateo, Lucas, la que queráis. Y empezáis por el capítulo que empieza la pasión y lo leéis de corrido, para que os ayude. Os vais leyendo poco a poco según se van sucediendo las horas, para que también podáis acompañar a Jesús. El Viernes Santo, en cuarto lugar, rezar el Via Crucis. Hoy tenemos unas facilidades tremendas. Nos ponemos con el móvil y podemos buscar cualquier Via Crucis que nos ayude a acompañar a Jesús en la cruz. Y el quinto consejo, el Sábado Santo, cuando acompañemos a María en su soledad, rezar el rosario o un misterio del rosario mínimo. Es decir, que en ese día acompañemos a la Virgen María, que es otro de los grandes regalos que Cristo nos da en la cruz, porque Cristo nos dice, y ahí a tu madre, y ahí a tu hijo. Así que nada más, que muchas gracias por escucharme durante este rato, que rezo mucho por vosotros para que viváis bien esta Semana Santa. Y bueno, pues si os parece, para concluir, pues os doy la bendición a vosotros, a vuestros profesores y a cada una de vuestras familias. El Señor esté con vosotros
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que paséis buena Semana Santa. Nos vemos. Adiós.